Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa Santos, conociendo su vida y obra. Hoy hablaremos del mártir mexicano y jovencito San José Sánchez del Río, conocido como el Niño Cristero o Joselito. Mi nombre es Teresa de Jesús Caballero Hernández y muy feliz de estar aquí con ustedes. Buenas tardes, con mucho gusto de nuevo estamos aquí. Mi nombre es Doris Evangelina Chansoler, misionera de la Cruz. Estamos en el programa. Hoy vamos a tener este gran joven que nos deja un testigo de la fe, pequeño testigo y grande, ¿verdad? A la vez. Bienvenidos. Pues vamos a empezar como siempre con una oración, dándole gracias a Dios por esta tarde y iluminándonos con el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por la oportunidad de poder compartir la vida y la obra de nuestros santos que nos llevan a Dios. Gracias, Señor, por estos testimonios de fe y de vida que nos ayudan a vivirla también, a poner en el centro de nuestra vida nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu ternura. Gracias, Jesús, porque por ti, Señor, por ti y solo por ti empezamos a vivir una vida nueva en tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad, por el amor de la comunión y por todas las personas que hoy nos van a escuchar, por los que hoy van a escuchar este testimonio. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar. Acostumbramos a empezar con un video de una reseña de la vida de Joselito.
Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar una reseña de su vida. Tere nos va a leer la biografía. Sí, con gusto, les leo la biografía de San José Sánchez del Río, adolescente mexicano, también conocido, como les decía hace rato, el niño cristero o Joselito. Nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán, México. Asistió a la escuela y vivió en el centro de Zaguayo, siendo de las mejores familias. Su papá se llamaba Macario Sánchez y su mamá María del Río. Se integró a la vanguardia del grupo local de la Acción Católica Juvenil Mexicana en Zaguayo y posteriormente en Guadalajara, Jalisco. Cuando estalló la Guerra Cristera en 1926, sus hermanos se unieron a las fuerzas cristeras, pero su madre no le permitió unirse. El general Prudencio Mendoza también rechazó que se enlistara. El niño insistió en que quería tener la oportunidad de participar en el conflicto. Las palabras que convencieron a su madre para que lo dejase ir fueron las siguientes: nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Durante una lucha muy dura, el 6 de febrero de 1928, el caballo del general Luis Guízar Morfín fue impactado por los proyectiles enemigos. José le dio el suyo diciéndole: mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted, aunque a mí me maten, yo no hago falta y usted sí. Voy a hablarles también del proceso de ejecución. Tras el combate, lo tomaron prisionero en las cercanías de Cotija. También tomaron prisionero otro joven algo mayor llamado Lázaro y lo llevaron a Zaguayo. Los encarcelaron en la parroquia en custodia de su padrino Rafael Picasso. Desde la prisión escribió una carta a su madre el 6 de febrero de 1928. El viernes 10 de febrero lo sacaron de la parroquia al mesón general del Ejército Federal. Le desollaron las plantas de los pies y lo obligaron a caminar descalzo con los pies desollados por las calles empedradas de Insurgentes, hasta topar con lo que hoy es el Instituto de Zaguayense. Dieron vuelta al bulevar y siguieron hasta llegar al Panteón Municipal. Durante todo el proceso, José dio repetidas vivas a Cristo Rey, a la Virgen de Guadalupe, llorando pero a la vez rezando por el camino. Le fue señalada su tumba y poniéndose al pie de ella, fue sometido a ahorcamiento y acuchillamiento por sus verdugos. Uno de ellos, Rafael Gil Martínez, apodado el Zamorano, lo bajó del árbol donde había sido colgado y le preguntó: ¿qué quieres que le digamos a tus padres? José respondió con voz de mucha fatiga: que viva Cristo Rey y que en el cielo nos veremos. El verdugo sacó su pistola y lo mató de un tiro en la sien. Eran las 11:30 de la noche en Zaguayo, Michoacán. La beatificación y canonización: José Sánchez del Río fue beatificado con otros 11 mártires mexicanos de la defensa religiosa el 20 de noviembre del 2005, durante el papado de Benedicto XVI en el Estadio Jalisco de Guadalajara, en una ceremonia presidida por el cardenal José Saraiva Martínez, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. El 22 de enero del 2016, según informó la Santa Sede, el Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a la intercesión del adolescente que ostentaba el título de beato, el penúltimo paso antes de su reconocimiento como santo de la Iglesia Católica.
La aprobación tuvo lugar la víspera durante una audiencia del Papa con el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos de la Santa Sede. La ceremonia de canonización se llevó a cabo el 16 de octubre del 2016. Fue canonizado junto a otros 6 beatos, entre ellos el argentino cura Brochero. Su fiesta, cuando Benedicto XVI, el 15 de noviembre del 2005, firmó el decreto de la beatificación de José Sánchez del Río, junto con otros mártires, estableció que se celebraría su fiesta el 20 de noviembre. Hasta el momento la Santa Sede no ha hecho ningún cambio de fecha. Para la Diócesis de México, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos autorizó que la memoria libre de San José Sánchez del Río se celebre el 10 de febrero. En la cinematografía, la vida del niño mártir José Sánchez del Río fue dada a conocer en la película Cristiada. Muy bien, pues como ya escuchamos, hay muchas situaciones, ¿verdad?, que hay que platicar de este niño, sí, admirable. Ya escuchamos que Joselito fue un mártir de la fe, ¿verdad? En esa época tan difícil, de agonía de la nación, si recordamos, pues hay algunas cosas que puntualizar de esta vida, ¿no? Este niño se le conoce como el pequeño testigo de Cristo, ¿verdad? Jesús, un gran mártir, y torturado y asesinado, pero un muchacho tan joven y con una convicción tan grande de fe que verdaderamente nos deja a nosotros, pues como nos cuestiona, ¿verdad?, hasta dónde puede llegar nuestra fe y nuestra convicción en medio de tantas cosas. Ese niño permaneció firme, ¿no? Sí, firme, no, nada lo hizo desistir de su fe en el Señor Jesús. Así es. En el amor a la Virgen de Guadalupe. Bueno, si ustedes recuerdan, la Guerra Cristera fue un acontecimiento en México que se inició tras la legislación anticlerical, ¿verdad?, con el presidente Calles, Plutarco Elías Calles, que él pues puso unas leyes, ¿verdad?, anticlericales, donde se cerraban los templos y se prohibía cualquier expresión de fe. Por supuesto que mucha gente salió a las calles a manifestarse, pero no se hizo caso de esto, y de tal manera que la gente pues no le quedó otra más que ir a las armas. Si recordamos la vez antepasada que estábamos hablando de Anacleto, ¿se acuerdan ustedes de Anacleto Flores? Pues cómo hubo intentos, ¿verdad?, a través de folletos, de periódicos, de entrar en un diálogo, y no se pudo hasta que tuvieron que llegar a las armas. Entonces Joselito vivió en esa época, tenía 12 años, ¿verdad?, me decías. Cuando inició la Guerra Cristera tenía 12 años. Estaba muy pequeño. Sin embargo, ese niño se sintió, nos dicen, pidió a Dios la gracia de morir mártir, que él, cuando sus papás se fueron a Guadalajara, él fue a la tumba de Anacleto, y que este niño pidió a Dios morir como Anacleto, en defensa de la fe. O sea, Dios se lo concedió, ¿verdad?, porque de unirse a los cristeros, él quiso unirse a los cristeros, y su resolución se hizo más fuerte y rogó a sus padres que lo dejaran unirse, ¿no?, a esta. Y según decías ahorita en la biografía, pues sus papás no estaban de acuerdo, ¿no? Estaba muy pequeño. Sí, porque estaba muy pequeño, entonces su mamá le decía que no. Y fue cuando le dice esa frase, ¿verdad? Mamá, déjame ir porque nunca ha sido tan fácil ganarse como ahora el cielo. Entonces, al final le dieron permiso, ¿verdad?, y su bendición, porque realmente eran tiempos muy difíciles. Y entonces el niño, pues, él dio la vida como cristero, ¿no? Nos dicen que, pues, que le dijeron, ¿no?, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Ah, sí, le dicen, pero tú eres tan pequeño, ¿qué vas a poder hacer aquí con nosotros? ¿Verdad? Enlistarte con nosotros los cristeros, estás muy pequeño. Sí, dice, yo sé cocer frijoles, puedo darle de comer al ganado, a los caballos, yo puedo colaborar en eso, también los rifles los puedo
a limpiar, enseitar, ¿verdad? Limpiarlos, pues. Exactamente, él inmediatamente buscó su lugar, ¿no? En esta lucha. Entonces, nos dice que José en un principio no lo quisieron aceptar porque exponía su vida, pero él también, dice que él también portaba el estandarte de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Él también, aunque no llegó a tomar parte activa en estos enfrentamientos, hacía todos estos trabajos, ¿no?, que estabas diciendo. Entonces, ahorita en la biografía Tere nos platicaba de una situación que pasó, ¿no?, que le dispararon al caballo, le dispararon al caballo. De Guizar Morfín, que fue un acto heroico, ¿verdad? Prisioneros, dijo a un general, entonces cayó y le dijo él inmediatamente: tome mi caballo, que usted hace más falta que yo. Sí, fue al general. Y ahí fue que lo apresaron. Sí, al general Luis Guizar. Ajá. Entonces vemos cómo este niño no estaba en vano, ¿verdad? Era un niño que estaba atento a las situaciones, inmediatamente él tomaba el protagonismo. A este niño lo apresaron precisamente porque se quedó allí en lugar del general, y el general tomó su caballo y el niño se quedó, por eso fue que lo apresaron, ¿no? Sí, por eso. Entonces nos dicen que lo llevaron a un lugar a donde había sido bautizado. Recordemos que en ese tiempo muchos lugares de culto fueron hechos caballerizas, ¿verdad? Los templos, las parroquias, las naves de los templos pues fueron profanadas, y en ese lugar donde él fue capturado en 1928, Joselito fue, nos dicen, encarcelado en el baptisterio de la iglesia de Santiago Apóstol, en Zaguayo, que había sido convertida en una cárcel y en caballerizas. Entonces, así el lugar donde este niño fue bautizado, ahí también se convirtió en su prisión. Sí, ahí lo bautizaron a él a los 6 días de que nació, luego, y también ahí mismo en esa parroquia de Santiago Apóstol también recibió la confirmación y la primera comunión, ahí donde estaba ahí. Bueno, pues ese lugar fue también su prisión. ¿Qué otra cosa pudo decir? Bueno, aquí nos platican otra anécdota de que este niño defendió la fe en todo momento, ¿verdad? No tenía miedo. Ay, no, o tal vez sí lo tenía, pero cuando tenía que decir o hacer algo, lo decía sin más, ¿no? Que defendió la iglesia convertida en gallinero. El tabernáculo y el presbiterio de la iglesia donde estaba prisionero fue hecho gallinero. Entonces dice que el niño, bien enojado, empezó a matar a las gallinas y dijo: este es un lugar de oración, no es un lugar para tener estas gallinas. Y dijo, dijo muy enfurecido, ¿no? La casa de Dios es para rezar. Y estoy dispuesto, si ustedes quieren fusilarme, pues aquí estoy, ¿verdad? Mátenme, pero yo enseguida entraré en la presencia de Dios. Ah, caray. Entonces es un niño que no estaba jugando, ¿verdad? Para él era algo muy serio, y en todo momento él daba testimonio de su fe. Sí, muy valiente, y nos enseña a nosotros también ser firmes en la fe, sobre todo este jovencito adolescente. Es un ejemplo para los jóvenes pues de México y para los jóvenes del mundo, ¿verdad? Así es. Miren, cabe decir ahorita lo que dice Tere. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en otros lugares, en otros países, y por ejemplo en Costa Rica, ¿recuerdas cómo quieren a este niño? De verdad, hay una devoción muy grande a Joselito, y sobre todo entre los jóvenes, si recuerdas, ¿verdad? Sí, hay mucha devoción allá. Incluso un sacerdote tico de Costa Rica vino a México, a Zaguayo, y él pidió llevar una reliquia de primer grado a su parroquia, allá por Turrialba, así se llama ese lugar, allá en Costa Rica. Entonces fuimos tú y yo, ¿te acuerdas que fuimos? Un sacerdote nos llevó a ese pueblito, es un ranchito, donde ahí está la reliquia de primer grado de San Joselito. Y hay grupos juveniles que se llaman San Joselito, sí, ¿verdad? Así sí. Han adoptado ese nombre porque es admirable, ¿no? Su vida. Sí, para mí fue algo muy hermoso cuando nos llevó el sacerdote ahí a esa parroquia, ahí en Turrialba, porque
le dije, nunca había estado cerca de una reliquia de Joselito y tuve que venir a Costa Rica para estar aquí, cerca Así de él. es. Y su capilla está muy, muy hermosa ahí. Muy bonita. Entonces, vemos que fue un niño que vivió su fe sin temor al peligro, ¿verdad? Era una época donde verdaderamente había que tener miedo porque cualquier expresión de fe era prohibida, era castigada. Entonces vemos cómo hubo varias restricciones a partir del gobierno y a los que se atrevían a desobedecer, a profesar su fe, eran enviados a la cárcel y ejecutados, ¿verdad? Ni siquiera había un proceso, tenían la consigna de inmediatamente ejecutarlos. Entonces él, a pesar de ese ambiente, él acudía al catecismo, nos dicen, ¿verdad? Y su compromiso, se comprometía en difíciles situaciones. ¿Por qué? Porque él era un muchachito de fe. Sí, también era monaguillo. Era monaguillo, asistía al Padre, se acercaba a los sacramentos, nos dicen, cuando podía. Entonces, a pesar de que sabía que ponía en peligro su vida, él rezaba cada día el Santo Rosario, nos dicen, ¿verdad? Sí, con su familia. Con su familia y también ahí donde estaba con los cristeros, en la montaña, todas las noches le rezaba con ellos el rosario, incluso les enseñó a rezar el rosario porque muchos de ellos no lo sabían rezar. Ahí andando en la turba, ¿no? Entonces, a pesar de ser todavía muy joven, pues era un niño que sabía muy bien lo que estaba viviendo México y sabía muy bien, ¿verdad?, que se estaba comprometiendo a la fe y él decía, no, pues es que yo quiero participar. Entonces, nos platican aquí el sacerdote que estuvo encargado de ser postulado, del postulador, nos dicen que la etapa de la adolescencia es una etapa que se vive buscando verdades, imágenes, verdades que vivir, ¿verdad? Un joven que todavía anda como pues definiendo su personalidad, es tiempo de búsqueda, nos dice el padre, de un modelo para identificarse y de un ideal para vivir. Pues Joselito lo encontró en Jesucristo y ya lo tenía muy claro. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Qué ejemplo nos da y qué orgullo para nosotros los mexicanos. Así es, entonces un niño nos enseña cómo vivir la fe hasta sus últimas consecuencias, ¿verdad? Entonces su anhelo más grande fue entregarse por Cristo y en favor de la iglesia ultrajada, porque en ese tiempo nuestra iglesia fue muy ultrajada. Entonces vemos cómo pues es un niño que vivió su fe, ¿verdad? Tremendamente. Entonces, ¿qué otra cosa podemos puntualizar de su vida? Bueno, que su padrino, ¿verdad? Su padrino fue el que mandó a asesinarlo. Fue muy triste esta parte, porque nos dice que su padrino fue el que incluso estaban emparentados con su familia, fue el que influenciado por el odio a la iglesia, por el presidente Calles, ordenó matarlo. Pero nos platican, ¿verdad?, que antes de esto, de su ejecución, este padrino trató de disuadirlo, ¿no? Sí, se llamaba Rafael Picasso. Sí. Que trató de disuadirlo como tentándolo, ¿verdad? Le dijo, mira, le dijo que le iba a dar estudios, incluso hasta que en Estados Unidos, que lo iba a enviar a Estados Unidos a estudiar, y que si él no profesaba su fe, ¿verdad? Si él decía que no tenía fe. Recordemos que en ese tiempo eso era lo que les decían a las personas: reniega de tu fe y te vamos a salvar, ¿verdad? Pero la gente inmediatamente decía: viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Ese fue el grito cristero que caracterizó toda esta época. Entonces vemos cómo él, sin embargo, no lo quiso, no lo aceptó y pidió dinero a su familia. Nos dicen, ¿verdad?, que su padrino pidió dinero a su familia, que la familia lo juntó, 5,000 pesos en oro, pero que la familia, que él dijo: no acepto eso que están diciendo, porque yo ya le ofrecí mi vida al Señor, ¿verdad? Dijo Joselito, le dijo a su familia: no
su padre reunió el dinero, pero José le pidió que no pagara el rescate, porque él ya había ofrecido su vida a Dios y su fe no estaba en venta, ¿verdad? Entonces vemos cómo estos testigos de su martirio contaron ya lo que tú platicabas ahorita, ¿verdad? Su martirio, ¿no? Que fue desollado, que lo hicieron caminar, bueno, le hicieron verdaderamente tantas cosas, porque era un niño que en todo momento conscientemente decía: viva Cristo Rey, viva la Santa María de Guadalupe. Entonces, pues ¿qué podemos sacar en conclusión de este niño pequeño y grande, tan grande en la fe? Hombre, pues que si tienes fe, esa te acompaña en todo momento, y en los momentos más difíciles es cuando más tienes que decir: soy una persona que cree. Sí, y también escribió una carta muy hermosa a su mamá. A ver. Allí cuando estaba prisionero, le escribió esta carta a su mamá: querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes dile a mis hermanos que sigan el ejemplo que les dejó su hermano el más chico. Y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi Padre. Saluda a todos por última vez. Saluda a todos por última vez. Y tú recibe el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir. Firma José Sánchez del Río. Esta hermosa carta que le escribió él a su mamá. O sea, ya en esta carta le está diciendo, ¿verdad? Acepta la voluntad de Dios, yo acepto la voluntad de Dios, ¿verdad? Y si Él quiere que dé la vida por Él, yo la doy. Así es, entonces vemos cómo Joselito es uno de los más mártires de este tiempo. Fueron muchos, ¿verdad? De hecho, nosotros conocemos los menos, los que han sido canonizados o beatificados, pero fueron muchísimos laicos y sacerdotes y religiosos que murieron en este tiempo, ¿verdad? Sí, muchos reconocidos y otros que no, ¿verdad? Así es. Pero que muchos dieron la vida, muchos mexicanos cristeros. Bueno, pues también vemos cómo yo encontré aquí un milagro, el milagro de Jimena, para que Joselito se canonizara, ya fuera declarado santo, ¿verdad? Y estuvimos escuchando el testimonio de la niña Jimena Guadalupe Magallón Gálvez, una niña mexicana que milagrosamente fue sanada por intercesión de Joselito. Su mamá es la que platica, ¿verdad? Todo esto, que ya desde que ella estaba embarazada le decían que ya tenía un embarazo de alto riesgo, le decían que abortara porque esa niña iba a nacer mal, y que ella dijo: no, yo no voy a abortar porque yo sé que mi niña va a nacer bien, ¿verdad? Es todo un proceso que la señora explica, que el nacimiento de la niña fue un milagro, y después, ya estando viva, ya había nacido, pues se le fue declarando la neumonía, ¿no? Fue puras situaciones bien difíciles, pero una mamá de mucha fe. Entonces nos platican que la niña sufrió un infarto cerebral y que esta niña tuvo meningitis y convulsiones y tuberculosis que la llevaron a estado vegetativo. Es decir, la niña tenía el 90% de su cerebro muerto y después de 72 horas no presentaba ninguna mejoría. Entonces los médicos le dijeron a la señora que iban a desconectarla, ¿verdad? Y la mamá dijo que la encomendó a Joselito, a la Virgen, al Señor, y ella decía: yo ya se la entregué a mi niño, ¿verdad? A San Joselito, y mi madre, la Virgen de Guadalupe. Entonces vemos cómo esta mamá intercedió, dice que ella se rezaba todos los días, oraba pidiendo por intercesión de San Joselito, y que la niña, para sorpresa de los médicos y de todos, la niña fue mejorando. Ya cuando la iban a desconectar, la niña abrió los ojos, ¿verdad? Es una cosa increíble. Entonces cómo sonrió, y los doctores creyeron
que iba a tener secuelas después de esto, pero la niña ahorita ya es una muchachita, creo como de 12 años, ya es una niña, ya es una muchachita grande, ya mayor, y vemos cómo pues todo el mundo dijo es un milagro, hasta los médicos que estaban incrédulos. Entonces vemos, este fue el milagro que hizo que Joselito fuera declarado santo. Ya primero había sido beatificado, ¿no?, por el Papa Benedicto XVI. Sí, ya la canonización pues la realiza el Papa Francisco, y pues sí, allá en Roma junto con otros 7 santos, ¿verdad? Sí, y nos dicen aquí que hubo más de 80,000 personas ese día en la plaza, ¿verdad?, en la canonización de Joselito. En enero de ese año, el Papa Francisco firmó el decreto en el que se reconoció un milagro por su intercesión, la sanación de Jimena Guadalupe, fue un milagro. Ya sabemos que estos milagros se piden como parte del proceso, ¿verdad?, de canonización de un santo, y uno de estos son milagros que no tengan explicación, ¿verdad?, que médicamente ha sido probado que era algo imposible que sanara a la persona, y por intercesión del santo se comprueba que realmente fue algo inexplicable y que fue por eso que sanó. Entonces, en el caso de Joselito, pues se comprobó este hecho, y en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco proclamó a José Sánchez del Río como santo en una ceremonia entre más de 80,000 personas, y se le dio el título a otros 6 beatos. Entonces, en la canonización estuvo Jimena, la niña, con su mamá. Fueron allá al Vaticano. Sí, qué hermoso, estuvieron presentes, y en la ceremonia de ofrendas en compañía de su madre y de su abuela. El niño cristero es el santo mexicano más joven. Sí, pues 14 años. Más Todavía joven. ni cumplía los 15. Y número 32 de la Iglesia Católica. Bueno, sabemos que en la historia de la Iglesia existen otros niños santos. Sí, existen. ¿Verdad? Está Santo Domingo Sabio, que nos platica su vida, San Juan Bosco, ¿verdad? Y existe otro niño que también fue… Pues Laurita Vicuña, de allá de Argentina. De Argentina. De Chile. Entonces hay varios niños. Inés. Santa Inés, que era una adolescente, ¿verdad?, mártir. Entonces hay en la historia de la Iglesia hay niños, adolescentes que nos dan ejemplo de fe. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? No es necesario ser una persona adulta para vivir la fe en plenitud como lo vivieron estos niños. Y ahora que está próxima a ser canonizado, ¿verdad?, Carlo Acutis, ¿verdad? Carlo Acutis, también otro jovencito español, que le llaman el apóstol de la Eucaristía, ¿no? Sí, es italiano. Ajá, sí. También, entonces vemos cómo, pues no es una casualidad, son niños que desde pequeñitos se les inculcó la fe, incluso a veces ni por sus padres, ¿verdad?, sino por otras personas, y la vivieron de una manera admirable, y ahora nosotros podemos acudir a ellos leyendo su vida, inspirándonos, y también pues tratando de imitarlos. Sí, mucho que aprender de ellos y mucho que pedirles que intercedan por nosotros para que también seamos fieles al Señor, fieles a nuestra fe católica, ¿verdad?, y fieles a defender pues nuestra fe ante tantos ataques, ¿verdad?, y no avergonzarnos del Señor. Y ojalá que algún día todos podamos ir también a visitar allá donde están los restos de San Joselito, allá en Zaguayo, ¿verdad? Ojalá que podamos hacer una peregrinación todos y recorrer esos lugares donde él vivió. Muy bien, bueno, pues le damos gracias a Dios por la vida de San Joselito, y por su intercesión pedimos por todos nuestros enfermos en este tiempo de pandemia, ¿verdad?, porque Joselito sane a los que están en los hospitales, en los que están graves, por los sacerdotes, el obispo Monseñor Faustino, que acaba de ser diagnosticado con COVID, por el descanso eterno de los que han muerto en este tiempo, de COVID o no, por toda la gente que se ha acogido a nuestras oraciones,
por las personas que no tienen trabajo, por esta crisis económica también, para que pronto las tengan, por todas las decisiones de políticos, que sean decisiones acertadas para que se pueda enfrentar este tiempo de pandemia y para que pueda haber buenas soluciones en el tema de salud, ¿verdad? Que haya suficientes medicinas, que haya suficientes lugares a donde puedan ser atendidos estos enfermos, por nuestras familias, para que así como la familia de San Joselito puedan ser semilleros de santos, ¿verdad? Jóvenes, para que nuestros jóvenes ya desde pequeños vivan una fe plena y sean ejemplo para otros jóvenes. Bueno, todo esto se lo pedimos al Señor. También por el eterno descanso de nuestro hermano sacerdote, el padre Raúl Ramírez, que jovencito también lo llamó Dios hace 2 días, ¿verdad? Lo llevó al cielo, entonces para que también interceda, ¿verdad? San Joselito por él. Muy bien, pues San Joselito ruega por nosotros. Ruega por nosotros. ¡Viva Cristo Rey! Vamos a decirle a nuestra Madre: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Vamos a hacer la oración que acostumbramos a hacer, ofreciendo en esta oración por los sacerdotes, que se acordan ustedes. Conchita Cabrera de Armida le pidió al Señor que la hiciera después de cada Eucaristía. Padre Celestial, para mayor gloria de tu santo nombre, te ofrecemos al Verbo encarnado que acabamos de recibir en su sacramento de amor y en quien tienes todas tus complacencias, y nos ofrecemos en unión con él, por manos de María Inmaculada, por la santificación y multiplicación de tus sacerdotes. Derrama en ellos tu divino espíritu, enamóralos de la cruz y haz muy fecundo su apostolado, así sea. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! Con María todo, sin ella nada. Nada. Ánimo firme, viva la cruz. Hasta luego. Dios los bendiga.